Vitality está en decadencia y G2 estará en su región local, Estados Unidos. Hola, soy Jalex-RL y te diré los equipos con más posibilidades de ganar el mundial. Así que empecemos. Comenzaremos con los equipos que pienso que decepcionarán como Oxygen, que aunque tenga a Joyo que es muy mecánico junto a Oski y Archie, pienso que no son un equipo sólido y no creo que pase de cuartos. Oxygen perdió 3-0 contra JJ Rocks, siendo este equipo nuevo y humilde en comparación del gran Oxygen. Ahora va dos sorpresas para muchos, porque para mí el clásico equipo de BDS, a pesar de tener al joven Marroquí Drali y al veterano Monkey Moon, el cual es el jugador de Rocket League que más dinero ha ganado. Este equipo ha estado fallando en los últimos Major debido a que Drali carrea al equipo y Monkey es lento y suele hacer el pecho frío. Seiko es bueno pero no tanto como Drali. BDS, el problema que tienen es que son un equipo muy regular en cuanto a ganar partidos, series y torneos. La otra posible decepción creo que será Vitality, ya que desde el Major de este verano los veo que juegan más lento que el caballo del malo y el resto de equipos. Además veo necesario que fichen a algún nuevo jugador para sustituir a Alpha Guerrero, porque si no pasará lo mismo que con Scrub Killa. Pasará que Zen se vaya quedando atrás en el meta y luego sea olvidado. La mejor opción sería tener un nuevo fichaje como Batira o vender a Zen a un equipo mejor como a G2 o Intelmates. Estos equipos en mi opinión serán una decepción en este mundial. Sigamos con el siguiente apartado, el cual es equipos revelación. Estos equipos serán los que aparentemente no se ven como favoritos al título, pero pueden sorprender para bien. El primer equipo que creo que será revelación es Gen.G, equipo el cual combina bastante bien sus jugadores, los cuales son Apparently Jack, o como me gusta decirle aparentemente Jacobo, con Ferskila y Chronic. Apparently Jack es un jugador muy bueno que se mueve muy bien, es preciso, mecánico y lee bien el juego. Jack es mi jugador favorito junto a Yang Xiaotu. Sus compañeros no se quedan atrás ya que también juegan muy bien y rápido, controlando el partido. Ferskila es un buen ejemplo de jugador veterano que se adapta al meta actual muy bien. Monkey Moon debería aprender de él. Por estos motivos pienso que Gen.G podría ganarle a equipos fuertes como Karma y Corp, y Intelmates, Vitality o incluso darle mucha batalla a G2. El segundo equipo que os voy a mostrar, que seguramente vaya a ser revelación, se trata del equipo brasileño llamado Furia, el cual es un equipo que me encanta por su bonito, atractivo y rápido estilo de juego. Furia juega como Ronaldinho Gaucho, por lo mencionado anteriormente. Este equipo el año pasado tenía grandes problemas defensivos como le pasaba a Falcons en 2023, pero Furia desde hace poco defiende bastante bien. El equipo brasileño destaca por su muy buen ataque de sus jugadores Yanxi, Delfino y los serían como Ronaldinho, Kaká y Neymar juntos. Furia pienso que estará en top 4 o mínimo. Después de hablar sobre las decepciones y las revelaciones, ahora toca hablar sobre los equipos que posiblemente vayan a ganar este gran mundial de Rocket League que se juega en Texas, dentro de Estados Unidos. Y el equipo que tiene una mayor posibilidad de ganar es el gran equipo de los Samuráis, G2. Este equipo fue el ganador del anterior Major, donde Beast Mode fue el mejor jugador del torneo con una increíble actuación junto a su joven compañero de equipo Daniel y Atomic. G2 es actualmente el mejor de su región, NA, y es de los mejores equipos del mundo con unos muy buenos jugadores, porque Beast Mode y Daniel son muy mecánicos, rápidos y ofensivos. Aún así ellos dos defienden muy bien y son perfectos. Atomic no es tan mecánico y tan rápido, pero lee bien las jugadas, se adapta, defiende muy bien y tiene muy buena sinergia con sus compañeros. Por esto pienso que seguramente ganen este mundial, con el plus que juegan en Estados Unidos, su casa donde están muchos fans suyos que irán a verlos y apoyarlos al máximo. Sigamos ahora con los posibles equipos que estarían en puestos de subcampeón y semifinalistas en este torneo de Rocket League. Para mí los equipos que quedarán eliminados en semifinales serían Furia y Falcons. Los motivos en que pienso que quedarán eliminados en semifinales son que ambos son de regiones extranjeras, ya que Falcons es de Oriente Próximo y Furia es de Sudamérica. Estos dos equipos no tendrán el suficiente apoyo y se verán presionados ante los aficionados de los rivales. Estas cosas afectan, pueden poner nerviosos a sus jugadores y hacer que pierdan. Furia y Falcons son muy buenos equipos, pero G2 y Intelmates y la posible revelación de Gen.G tienen más opciones de ganar, sobre todo G2. El subcampeón estoy seguro que será Intelmates, ya que juega muy bien en torneos presenciales, porque ya se ha visto en otras ocasiones que este equipo en regionales no juegan tan bien, pero cuando juegan un Major parece que se convierte en un equipo diferente, ya que juegan muy bien, llegando al nivel de G2 en algunos partidos importantes. Le pasa igual que al Madrid, que en partidos importantes como en la final de la Champions se crece y gana. Pero esta vez no creo que sea así, porque G2 está muy fuerte. Por último vamos a ver qué jugador será el mejor del mundial, es decir el MVP.
Os voy a proponer 3 jugadores, los cuales creo que serán los principales candidatos a ser el mejor jugador del torneo. Número 3, Itachi. Pienso que Itachi va a hacer un muy buen mundial y es uno de los mejores actualmente, pero su equipo, aunque le dé mucha batalla a G2 y a pesar de la calidad de Itachi, no creo que vaya a ser el MVP, pero sí uno de los más notables seguramente. Número 2, Beast Mode. Es el capitán de G2, el equipo que se ve y se siente que será el ganador del mundial de Rocket League. Beast Mode fue galardonado como el mejor jugador del anterior Major y no es para menos porque él es un jugador muy inteligente, mecánico, preciso y muy rápido, y en este torneo pienso que no defraudará. Número 1, Daniel. Este es un jugador que fue revelación en el anterior Major, es muy joven y por eso pienso que en este mundial ya se consolidará como el mejor jugador del mundo y el mejor de este torneo. Gracias por ver este video. Si queréis más vídeos largos como este sobre Rocket League, videojuegos y cubos de Rubik, dale like y suscríbete, que ayuda mucho a que el canal crezca. Para aclarar, estos son solo opiniones y predicciones para este mundial que ya ha empezado. Espero no gafar a los equipos. Que paséis un buen día y me despido. Chao pescado.